Hepatitis virales. El proceso inflamatorio y necrótico parcial y difuso del hígado se conoce como hepatitis. Pueden ser causados por diferentes causas, ¿verdad? Como por ejemplo agentes virales, pueden ser hongos, pueden ser producidos por parásitos, inclusive por medicamentos, pueden haber hepatitis medicamentosas. O sea que no solamente tenemos que pensar en virus cuando hablamos de hepatitis. La hepatitis, como bien dijimos, es la inflamación del hígado y puede ser por diferentes causas. Nosotros nos vamos a enfocar en esta clase en las hepatitis virales. Y dentro de las hepatitis virales existen varios agentes víricos que producen hepatitis. Tenemos la hepatitis A, B, C, D, E y otros virus como la fiebre amarilla, el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes simple, la rubeola, citomegalovirus y otros. La hepatitis se clasifica en agudas y crónicas, dependiendo del tiempo de duración del cuadro clínico. Generalmente las hepatitis agudas se resuelven en menos de 6 meses y sin embargo cuando ya evolucionan a más de 6 meses, eso es una hepatitis crónica. Y en esta foto que vemos aquí vemos la evolución de la enfermedad hepática. ¿Qué es lo que ocurre cuando las hepatitis pasan a ser crónicas? Tenemos ahí, por ejemplo, como se ve un hígado sano, pues vemos cuando hay una fibrosis en el hígado, luego cuando pasa una etapa de cirrosis, que ya es en una fase crónica de la hepatitis, y alcanzando al carcinoma, cuando se tiene ya un cáncer de hígado. En el caso de las hepatitis crónicas es lo que va la cirrosis y puede llegar a un carcinoma. Los virus de la hepatitis producen entonces una inflamación aguda del hígado y que causa una enfermedad clínica bien caracterizada, con síntomas como fiebre, náuseas, vómitos o ambos, disminución del apetito, malestar general, dolor o molestias en el abdomen, diarrea, dolor en las articulaciones, dolor muscular, pápulas rojas en la piel que produce comezón. Y los síntomas posteriores incluyen orina oscura e ictericia. Sin importar el tipo de virus, durante la enfermedad aguda se observan lesiones histopatológicas idénticas en el hígado. Para realizar el diagnóstico de una hepatitis se deben hacer análisis de sangre. En el análisis de sangre van a incluir hepatograma, bilirrubinemia, coagulograma, serología, hemograma, electrolitos. Aparte del análisis de sangre, se tendría que realizar una ecografía para ver el estado del hígado y también una biopsia de hígado en el caso de que se sospeche ya algún carcinoma. En líneas generales, para el tratamiento se necesita cuidados de apoyo como dieta saludable y reposo, medicamentos para controlar la comezón, evitar el alcohol y las drogas, hacer alguna terapia con interferón, medicamento, análisis de sangre frecuente para determinar justamente el avance de la enfermedad, si es necesaria la hospitalización y
en último caso, cuando ya hay un cáncer de hígado, una disfunción total del hígado, entonces hacer un trasplante de hígado. Prevención. La educación sanitaria es muy importante, insistir en la higiene personal y en la eliminación sanitaria de las heces. También el empleo correcto de la esterilización para los equipos de uso endovenoso y percutáneo, controlar estrictamente los estudios de los donantes de sangre, también el uso de inmunoglobulinas humanas. En el caso de la hepatitis A, contra la hepatitis A, las inmunoglobulinas humanas duran unos 3 meses, y también pueden utilizarse inmunoglobulinas con alto índice de anticuerpo anti-hepatitis B, y esto confiere también hasta un 75% de protección. Y tenemos también la vacunación, es un buen método de prevención, solo que se disponen para vacunas para la hepatitis A y B. Aparte entonces de las hepatitis infecciosas que dijimos que podría ser causado por virus, por parásitos, hongos, bacterias, existen otras causas, como por ejemplo los fármacos o los tóxicos, ¿verdad? Mismo el alcohol, inclusive el alcohol puede llegar con el tiempo, porque el alcohol también es algo crónico y que puede llegar con el tiempo a una cirrosis, inclusive a un carcinoma hepático. También los fármacos que contienen acetaminofén, como algunos analgésicos, antipiréticos, y hepatitis de causa desconocida, como por ejemplo la hepatitis autoinmune. Estas serían otras causas aparte de las hepatitis infecciosas. En cuanto a los agentes virales, tenemos los virus hepatotropos primarios, que son los virus de la hepatitis A, B, C, D, E, F, G, y otros que también se lo asocian a las hepatitis, como los citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus del herpes simple, herpes zóster, los enterovirus, los rubivirus, adenovirus y parvovirus. Hepatitis vírica. La hepatitis viral entonces es una enfermedad que afecta predominantemente al hígado, y casi todos los casos de esta enfermedad aguda, tanto en niños como en los adultos, se dan por uno de estos 5 virus de la hepatitis. Tenemos la hepatitis A, que es también conocida como la hepatitis infecciosa y es causada por el virus de la hepatitis A. La hepatitis B, también conocida como hepatitis del suero, y es causada por el virus de la hepatitis B. Y en otro grupo tenemos las hepatitis no A, no B, porque no son producidas ni por la hepatitis, ni por el virus de la hepatitis A, ni por el virus de la hepatitis B. Tenemos el virus de la hepatitis C, D, E, F y G. El virus de la hepatitis C, que causa la hepatitis C, es una causa frecuente de la hepatitis post-transfusional. El virus de la hepatitis D es un virus defectuoso que depende de la infección simultánea con el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis E, que causa la hepatitis E, es agente de la hepatitis de transmisión entérica. Luego tenemos el virus de la hepatitis, la hepatitis F, que es causado por un virus. Es muy infrecuente, se han reportado casos muy aislados en todo el mundo, y lo único que se conoce es que tiene un ADN monocatenario. Y tenemos también el virus, la hepatitis G, que es causado por el virus de la hepatitis G, y lo único que se sabe que es un flavivirus, y es muy común. Hay muchos casos de hepatitis causada por el virus de la hepatitis G, pero no se lo conoce mucho. Entonces acá esquemáticamente es lo que estábamos hablando anteriormente, es sobre las hepatitis virales. Tenemos las infecciosas, que es la hepatitis A,
las séricas, hepatitis B, y después tenemos las hepatitis no A no B, que el primero, vamos a decir, el que se aisló primeramente fue el virus de la hepatitis C. Entonces era más bien el representante del no A no B. Y después fueron apareciendo los otros tipos como el de EFG y otras que también están en estudio. Todos estos virus que tenemos acá, el B, D, C, F, G y otras, son de transmisión parenteral. Sin embargo, el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, la transmisión es entérica. Hepatitis A o hepatitis infecciosa es un virus que pertenece a la familia Picornaviridae. Antes era conocido como el enterovirus 72, pero luego fue reclasificado en un nuevo género que es hepatovirus. Es un virus ARN icosaédrico. La transmisión es fecal oral. Es muy raro que produzca una enfermedad fulminante. También es muy raro de que más bien nunca llega a una enfermedad crónica y tampoco es oncogénica. En cuanto a la epidemiología, tiene una distribución mundial. Aproximadamente el 40% de las hepatitis agudas se asocian al virus de la hepatitis A. Se calcula que aproximadamente 1,5 millones de casos anuales de hepatitis A, sobre todo en los países donde la enfermedad es mediana o altamente endémica, como en África, Asia, América Central y del Sur y algunos países de Europa del Este. La transmisión es fecal oral. En una comunidad se puede diseminar rápidamente el virus debido a que la mayoría de los individuos infectados son infecciosos entre 10 y 14 días antes de que surjan los síntomas. Y el virus puede diseminarse a través del agua contaminada, los alimentos, las manos sucias. Pueden producir epidemias, brotes epidémicos, y también por los alimentos importados, como por ejemplo los moluscos, el consumo de ostiones crudos, almejas mal cocinadas y que son obtenidas de agua contaminadas. Entonces también pueden producir brotes epidémicos importantes. Uno de los brotes más extensos que ocurrió fue en Shanghái en 1988, con más de 300.000 casos de hepatitis A, y se debió a que eran por el consumo de almejas crudas provenientes de aguas contaminadas. Por lo tanto, la transmisión también se puede dar también la transmisión de persona a persona. Por eso es muy importante que si hay una persona con hepatitis A en la casa, en la familia, entonces todos tienen que también hacer un pequeño, por decir, aislamiento con el paciente, en el sentido de que lo ideal es higienizar bien el baño, los utensilios, no compartir, porque también puede transmitirse de esa manera el virus. En cuanto a la prevalencia mundial, es una enfermedad extendida por todo el mundo, pero con grandes diferencias en su prevalencia. En los países en vía de desarrollo, en donde existen graves deficiencias de higiene y de saneamiento ambiental, así como de la educación, la infección es más prevalente y afecta fundamentalmente a los niños. Patogenia. El virus de la hepatitis A penetra por la vía oral y se multiplica en la orofaringe y en la mucosa intestinal, llegando así a la sangre, en donde alcanza su objetivo, que es
que son las células parenquimatosas del hígado. Y ahí en los hepatocitos se multiplican, luego son excretados con la bilis y así llegan a las heces. La clínica, el periodo de incubación es corto, aproximadamente 25 días. En los niños y los jóvenes, en un 90% en niños es asintomática. No existen casos crónicos y la hepatitis A es clínicamente indistinguible de las otras hepatitis. Todas las hepatitis, como ya habíamos visto anteriormente, tienen los mismos síntomas. Entonces es muy difícil de distinguir si es causado, si es una hepatitis A, B o por cualquier otro virus. Puede presentarse en forma ictérica o anictérica, pero suele ser más benigna y se pueden entonces distinguir dos formas de acuerdo a la edad que afecta. Si aparece en los niños pequeños, generalmente es asintomática o si no con una clínica general y fiebre leve. Y en los adultos se presenta con un intenso malestar general, anorexia, molestias abdominales y náuseas, seguido generalmente de un cuadro de ictericia franca. En el adulto entonces sí se observa una ictericia franca. En los adultos puede producir hepatitis fulminante con alta letalidad, pero es muy raro. Entonces acuérdense, puede producir hepatitis fulminante, solo que es muy raro, pero lo que no existen son casos crónicos de hepatitis A. Hay que acordarse bien de eso. La forma infantil predomina en los países en vías de desarrollo, donde la enfermedad es endémica. Entonces los niños la mayoría se vuelven inmunes hacia los 10 años de edad. Y la enfermedad clínica es poco común en los lactantes y en los niños pequeños. Por el contrario, la forma adulta se da sobre todo en países de endemicidad baja. Las personas mayores tienen mayor probabilidad de presentar síntomas que los niños. Y si están presentes, ocurren precipitadamente. Aparecen bruscamente entre 15 y 50 días después de la exposición al virus. Y se van a intensificar durante 4 a 6 días antes que empiece la fase ictérica. Sobre todo en los adultos, donde sí se produce la ictericia. Sí se puede ver, en la ictericia se puede ver en la piel amarilla y también en el globo ocular. Se produce fiebre, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, malestar abdominal y la orina oscura, la coluria, heces pálidas, acólicas y, como habíamos dicho, la ictericia. Piel y ojos amarillos. La orina oscura se debe a la bilirrubinuria. Se elimina bilirrubina por la orina. Y las heces pálidas y la ictericia es lo que se acompaña o puede acompañarse con el dolor abdominal y también el prurito en todo el cuerpo. Puede durar hasta 2 meses y raras veces pasa hasta 6 meses. La evolución clínica, entonces, la inmunidad que da la enfermedad es permanente. Los anticuerpos IgG contra la hepatitis A aparecen poco después del inicio de la enfermedad y persiste por decenios. El 0,1% de los pacientes puede ir a una falla hepática fulminante
y en ese caso necesitan trasplante hepático. No se lo asocia con el carcinoma hepático, a diferencia de lo que vamos a ver con la hepatitis B y C. Tampoco se ven hepatitis crónicas por hepatitis A. No existe el estado de portador. El paciente no queda con viremia de hepatitis A por toda su vida. Entonces, el paciente que sanó, ¿verdad? Porque eso a veces siempre está la pregunta, ¿verdad? Si tuve hepatitis A de niño o mi adolescencia, si puedo donar sangre, ¿verdad? Entonces, el paciente que sanó puede donar sangre porque no quedó con la viremia. O sea, tenemos los anticuerpos IgG contra la hepatitis A, pero no tenemos el virus, no quedamos como portador. Entonces, uno si tuvo la hepatitis A puede donar sangre después de que haya sanado. En cuanto al diagnóstico, los anticuerpos contra la hepatitis A de la fracción IgM van a aumentar durante la fase aguda y alcanza un máximo entre las 1 a 2 semanas después de que se eleven las enzimas hepáticas. La detección de estos anticuerpos IgM específicos contra la hepatitis A en la sangre de un paciente con una infección aguda confirma el diagnóstico de hepatitis A. Y el mejor método para determinar estos anticuerpos es el método de ELISA. Las IgG aumentan alrededor de las 5 semanas, alcanzando un máximo entre las 8 a 10 semanas y luego persiste. Alrededor de las 2 semanas tenemos la viremia, más o menos hasta las 4 semanas aproximadamente, pero en las heces se eliminan hasta las 6 a 8 semanas. Las enzimas transaminasas, como la GOT y la GPT, alcanzan un máximo entre las 3 y las 4 semanas y luego disminuyen. Y son de screening. Y habitualmente cuando hay hepatitis A se lo encuentra sobre 1000 unidades internacional por mililitro. La bilirrubina sérica también se encuentra elevada. Y es muy importante también medir el tiempo de protrombina. Tenemos que acordarnos que casi todos los factores de la coagulación, entre ellos la protrombina, así como el fibrinógeno y los factores, son sintetizados en el hígado. Entonces, cuando se modifican los niveles séricos de estos elementos, entonces podemos relacionar con el grado de daño hepático. Entonces, son los valores, son los parámetros que se hacen en el estudio, que se analizan en la sangre, ¿verdad? Para hacer diagnóstico de hepatitis. Tenemos entonces las enzimas hepáticas, tenemos la bilirrubina sérica, también está la fosfatasa alcalina, el tiempo de protrombina, y aparte de ello, lógicamente, los anticuerpos, que es muy importante para decir si es que estamos en una fase aguda de la enfermedad o si de repente, porque cuando ya sanó el paciente, vamos a encontrar ya nada más que IgG contra la hepatitis A. Ya no vamos a encontrar IgM. Y en la fase aguda de la infección, entonces sí vamos a encontrar la fracción IgM específico contra la hepatitis A. En cuanto a la profilaxis
La educación sanitaria es muy importante, el lavado de las manos, después de usar el baño, después de cambiar un pañal, antes de preparar la comida o consumir algún alimento, el control de agua y alimentos, las vacunas, que tenemos dos tipos, la inactivada y la atenuada. Profilaxis. En el 2013, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social introdujo 4 nuevas vacunas contra el virus del papiloma humano, varicela, hepatitis A, que es una vacuna inactivada, una dosis a los 15 meses y la triple bacteriana celular. Con este esquema, el Paraguay se pone a la cabeza en la prevención de enfermedades a través de la vacuna a nivel de Latinoamérica y ofrece un esquema de vacunación similar al recomendado en países desarrollados. La administración de una vacuna, de la vacuna inactivada contra la hepatitis A está recomendada en todos los niños mayores de 1 año y también en los adultos de alto riesgo de infección, incluido aquellas personas que van a viajar a regiones endémicas. Hepatitis B. El virus de la hepatitis B es el principal representante de los ortohepanavirus, perteneciente a la familia Hepanaviridae. Su genoma es una pequeña cadena circular de ADN parcialmente bicatenario, esférico y envuelto. La transmisión es parenteral. La enfermedad fulminante es muy raro y las enfermedades crónicas sí es frecuente y tiene un poder oncogénico. El periodo de incubación en la hepatitis B es de 30 a 180 días. Tiene una instalación insidiosa debido a que los cuadros clínicos los síntomas son semejantes a cualquier hepatitis. En cuanto a las complicaciones, la cronicidad de la enfermedad se da en un 5 al 10% y la mortalidad es menor a 1 a 2%. La estabilidad que tiene el virus es excepcionalmente elevada para ser un virus con envoltura. Resisten a tratamientos con éter, a la congelación, a pH bajo, a calor moderado, y todas estas características hacen que la transmisión de persona a otra se facilite. Los mecanismos de transmisión y la respuesta a la infección va a variar y va a depender de la edad en que ocurre dicha infección. Los lactantes, por ejemplo, al contraer la infección, tienden a ir a la cronicidad, y en los adultos, sin embargo, son más propensos a tener una enfermedad hepática y el cáncer. En el suero de un paciente con hepatitis B se pueden observar 3 tipos de estructuras o 3 antígenos, ¿verdad? O estructuras morfológicas. Tenemos el virión completo o partícula de Dane, que es de 42 nanómetros, con DNA y DNA polimerasa a su interior. Contiene antígenos de superficie de la hepatitis B, que se conocen con las siglas de HBsAg. Este virión es la partícula infectiva, es la que puede infectar a las células. Pero también se pueden observar otras 2 partículas. Una partícula esférica de 22 nanómetros que solamente contiene el antígeno de superficie y algunos lípidos derivados de la célula huésped. Y otras partículas tubulares o filamentosas de longitud variable que también contiene solamente el antígeno de superficie y también algunos lípidos derivados de la célula del huésped. Y como se observa en la figura de abajo, entonces vemos el virión, la partícula de Dane,
que es la más grande, que dijimos que es la infectiva, y las otras dos partículas que contienen el antígeno de superficie, pero estas dos no son infectivas. Ahora, todas estas partículas lo que tienen en común es que tienen el antígeno de superficie, pero las esferas pequeñas y la filamentosa que vemos en la imagen no son infecciosos, pero sí son inmunógenas y son las que se emplearon en la primera vacuna comercial contra el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B posee tres antígenos principales: antígeno del núcleo, core de la hepatitis B, que se conoce con las siglas HBC antígeno, una envoltura que contiene la glucoproteína del antígeno de superficie, que es el HBS antígeno, antes conocido con el nombre de antígeno australiano. Estas tienen tres tipos de glucoproteínas, L, M y S, pero son todas codificadas por el mismo gen. Y una proteína del antígeno E de la hepatitis B, que es soluble y puede ser liberado del centro del virión cuando es tratado con un detergente potente. Todos estos antígenos son capaces de dar lugar a sus específicos anticuerpos: el anti-HBS, el anti-BC y el anti-HBE. Aparte de estos antígenos que provienen del virión, también habíamos visto que se pueden encontrar estas partículas virales incompletas que son circulares o son tubulares, que vimos y hablamos anteriormente. Todas estas son inmunógenas. Entonces, el antígeno de superficie o el antígeno australiano, la detección de este marcador serológico se relaciona invariablemente con una infección por el virus de la hepatitis B. Entonces es muy importante que aprendan, que entiendan, ¿verdad? Cuando encuentro entonces en el suero del paciente el antígeno australiano o el antígeno de superficie, conocidas con las siglas HBsAg, entonces invariablemente estamos frente a la infección por el virus de la hepatitis B. La presencia en la sangre de este antígeno, entonces indicador de infección, es la base del diagnóstico masivo del virus de la hepatitis B en sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos viremia, está el virus de la hepatitis en sangre. La base de la primera vacuna desarrollada mediante la tecnología del DNA recombinante. ¿Se acuerdan de estas estructuras que habíamos visto? De las circulares, las tubulares, que dijimos que eran la base también de la elaboración de la vacuna. Patogenia. La principal fuente de virus infeccioso es la sangre. También se pueden encontrar el virus de la hepatitis B en otros líquidos biológicos. Se pueden encontrar en el semen, en la saliva, en las secreciones vaginales y menstruales, en el líquido amniótico, en la leche, pero la forma más eficaz es la inoculación directa de la sangre, del virus en la sangre. Otras formas menos eficaces, por ejemplo, se dan el contacto sexual y el parto. No se conoce muy bien la entrada, el mecanismo de entrada, pero el antígeno de superficie se une a la albúmina sérica humana polimerizada y a otras proteínas séricas, y la unión y la captación de estas proteínas puede facilitar la captación del virus por las células hepáticas. La infección puede ser asintomática
o puede ser sintomática dando una hepatitis aguda. En el caso que sea sintomática, puede resolverse sin que nos demos cuenta. En pacientes a veces inmunocompetentes pasa sin síntomas y se resuelve. Pero también puede pasar de asintomática a una enfermedad crónica, una hepatitis crónica. Y eso inclusive se puede, a veces uno cuando se hace un examen de rutina puede darse cuenta que tiene una hepatitis crónica. Inclusive esa hepatitis crónica puede ser asintomática. Uno no sabe que tiene como estaba diciendo, una hepatitis crónica. O de esa hepatitis crónica puede ir a cirrosis, que es una enfermedad del hígado, o algo más grave que es el hepatocarcinoma. Si la infección es sintomática, tenemos una hepatitis aguda que se puede resolver en un 90%. O puede cronizar, puede ir a una hepatitis crónica. Inclusive esto puede ser asintomática o puede ir a una cirrosis o un hepatocarcinoma. Este es un cuadro de los marcadores serológicos, que es muy importante que lo interpreten. Vamos a ir a hablar uno por uno para que vayan interpretando. El primero es el antígeno de superficie, que tiene un serotipo, 4 subtipos. Este antígeno se encuentra en gran cantidad en el suero y si persiste durante 6 meses como mínimo, define un estado de portador crónico. Entonces, si persiste en el suero como 6 meses como mínimo, se define eso al paciente como un estado de portador crónico. Se encuentran también como partículas libres, ya sea esféricas o filamentosas, y es el antígeno de la envoltura. Dijimos que cuando este antígeno está presente en el suero es un marcador diagnóstico de la hepatitis B. Después tenemos los anticuerpos contra los antígenos de superficie. Y este es un anticuerpo que da una inmunidad tarde. ¿Por qué? Porque aparece entre las 5 y 6 semanas desde la exposición, pero indica la recuperación de una hepatitis B aguda. O también aparece cuando hay una inmunización con la vacuna del virus contra el virus de la hepatitis B. Entonces, muy importante que este anticuerpo lo que indica es la recuperación de una hepatitis B aguda. Después tenemos el antígeno del core de la hepatitis B, ¿verdad? Que es el antígeno de la cápside. Y este se encuentra dentro de la cápside y lo que indica es una replicación activa del virus. Entonces eso indica una replicación activa del virus. Después tenemos los anticuerpos contra los antígenos del core. Y estos son anticuerpos que aparecen, son los primeros en aparecer. Son los anticuerpos que aparecen tempranamente, alrededor de las 2 semanas. Y algo muy importante es que no proporciona una inmunidad protectora. Porque son anticuerpos que atacan ya más adentro del virus. No es como en el caso del anticuerpo contra el antígeno de superficie, que ataca ya los antígenos, ¿verdad? Ya en la superficie del virus. Estos anticuerpos más bien atacan más hacia adentro del virus. Entonces por eso es que no proporciona una inmunidad protectora. Pero este anticuerpo lo que se encuentra en los pacientes que han estado expuestos al virus de la hepatitis B. Y la fracción IgM del anticuerpo antihepatitis B del core
está relacionado con la infección aguda de la enfermedad. Después tenemos el antígeno E de la proteína E de la hepatitis, del virus de la hepatitis B, que indica una replicación viral y es soluble en suero. Y este antígeno indica que hay una alta transmisibilidad. ¿Por qué? Porque dijimos que este antígeno está presente cuando hay una replicación viral. Indica una replicación viral. Entonces, eso indica una alta transmisibilidad, que el virus se encuentra en sangre. Está codificado por la misma secuencia de DNA que el antígeno del core. Después tenemos el anticuerpo, contra el antígeno E, ¿verdad? Y esto indica una baja transmisibilidad. O sea, cuando aparecen ya estos anticuerpos, estos indica títulos muy bajos ya del virus de la hepatitis B. Y aparece una vez que se ha eliminado el antígeno E. Cuando desaparece el antígeno E, entonces va a aparecer los anticuerpos contra ese antígeno. Y esto indica entonces que el virus ya no se está replicando. Por eso ya indica una baja transmisibilidad. Después tenemos el ADN del virus de la hepatitis B, que es lo que indica su hallazgo en el suero, una replicación también viral activa. Y por último, las transaminasas hepáticas que durante una infección por el virus de la hepatitis B se encuentran muy elevadas. Entonces también es como un indicador. ¿Sí? Los inmunos complejos formados entre el antígeno de superficie y los anticuerpos anti-antígeno de superficie contribuyen a la aparición de las reacciones de hipersensibilidad del tipo 3. Y esto provoca problemas como vasculitis, artralgias, exantemas y lesiones renales. Entonces, una vez más, estos son los marcadores que ustedes tienen que tener muy en cuenta para poder interpretar los resultados. En qué etapa aparece uno, en qué etapa aparece otra cosa, cuando se aparece tal antígeno, si hablamos de alta transmisibilidad, si aparece el anticuerpo de baja transmisibilidad, cuáles son los anticuerpos que indican que hay una curación o una que hay una sanación de la fase aguda, cuál es el antígeno, el marcador que se encuentra y que te indica que uno está enfrente a la fase aguda o a la fase crónica de la enfermedad. Es muy importante que esto lo manejen bien. Esta es la curva de la infección. Vamos a ver entonces que el primer antígeno, el primer marcador que aparece es en el plasma es el antígeno de superficie, y esto aparece unas 6 semanas tras la exposición y persiste durante la fase aguda, que dura entre 4 a 14 semanas. Cuando su presencia permanece más de 6 meses, eso ya significaría una infección crónica. También vamos a ver en esta etapa la presencia del ADN del virus, y eso indica también una replicación viral activa. Y también aparece el antígeno el antígeno E, que aparece inmediatamente después que aparece el antígeno de superficie. También está relacionado con la replicación viral, por lo que es un índice de infectividad. Cuando se encuentra tanto el antígeno de superficie como el antígeno E, esto indicaría entonces
una elevada infecciosidad. Y si el antígeno E supera las 10 semanas su presencia en el suero, esto es muy indicativo de una evolución crónica. Vemos también que el antígeno del core no se no se dosifica en el plasma, el antígeno del core, y puede investigarse en el núcleo del hepatocito, pero mediante biopsias hepáticas. Entonces el antígeno del core no se dosifica en el plasma. Ahora, los anticuerpos contra el antígeno del core, dijimos que era uno de los primeros en aparecer. Es la primera señal de la respuesta inmunológica del sujeto a la infección viral. Y esto se detecta en la fase aguda de la enfermedad, inclusive persistiendo tras la curación. Entonces vemos aquí en este gráfico que la fracción IgM antígeno del core, entonces aparece, es la primera en aparecer. Siguiéndole después el anticuerpo antígeno E. ¿Sí? Dice que el anticuerpo del antígeno E contra el antígeno E es el segundo anticuerpo en aparecer en la circulación, y lo que traduce una disminución de la infectividad. Puede persistir inclusive 1 o más años después de la curación de la infección. Entonces podemos encontrar anticuerpos antígeno E inclusive 1 o 2 años después de que el paciente se haya curado. Y por último, por eso que hablábamos de una protección tardía, el último en aparecer es el anticuerpo antígeno de superficie, y lo hace ya en la fase de convalescencia. Por eso es que su presencia de este anticuerpo es sinónimo de curación y de inmunidad. Entonces esto es lo que debemos manejar, ¿verdad? Como lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Cuáles entonces van a ser los marcadores que van a aparecer en la fase aguda? Vamos a tener el antígeno de superficie, el primero a aparecer, después le sigue también el antígeno E, y tenemos el ADN viral, ¿verdad? Y esto indica una replicación activa del virus, y esto te indica que hay una alta infecciosidad. Luego, el primer anticuerpo en aparecer es el anticuerpo IgM antígeno core. Es el primero en aparecer. Y después tenemos el que le sigue, es el anticuerpo antígeno E. Y por último aparecen los anticuerpos antígenos de superficie, ya en la etapa de convalescencia, y es indicativo ya de recuperación. Esto es lo que indica entonces este gráfico también. La hepatitis crónica por el virus B, vamos a ver un poquito también cómo se ve la curva, las curvas en cuanto al diagnóstico serológico. Es muy importante destacar que el diagnóstico inicial de la hepatitis se puede hacer basándose lógicamente en la sintomatología clínica y en los marcadores de los análisis de sangre, ¿verdad? Por ejemplo, las enzimas hepáticas, como habíamos visto. La serología de la infección por la hepatitis B lo que va a describir también es la evolución
y la naturaleza de la enfermedad. Acá vemos entonces que en el caso de la hepatitis crónica, el antígeno de superficie va a ser persistentemente detectable. Dijimos que si más de 6 meses le seguimos encontrando al antígeno de superficie, eso es una fase crónica de la enfermedad. Sin embargo, el antígeno E, su presencia puede ser variable, ¿verdad? Tanto las infecciones agudas y las crónicas se pueden distinguir por la presencia del antígeno de superficie y del antígeno E, y también por el patrón de los anticuerpos, ¿verdad? Vimos entonces también que el antígeno entonces se va a mantener persistente, así como también vimos el anticuerpo anticuerpo anticore. También se van a mantener con el tiempo. La fracción IgM del anticuerpo, la versión IgM del anticuerpo anticore es generalmente indetectable a los 6 meses de la infección aguda. Y si se sigue, ¿verdad? Y lo que vemos es que la IgG es la que se va a ir detectando en la fase crónica. Acá es nada más un cuadro, pero esto es más bien para que lo tengan. Ya no quiero repetir porque es todo lo que ya estábamos viendo. Pero es un cuadro muy interesante donde le vas explicando, verá cuáles son los antígenos que aparecen en la fase aguda, cuáles son los anticuerpos que se encuentran en la fase aguda, cuáles son los que no están, y así sucesivamente la crónica, en la fase de convalecencia y recuperación, que es lo que ya no vamos a ver. Por ejemplo, los antígenos ya no tendríamos que ver, pero sí vamos a tener que ver, por ejemplo, los anticuerpos. ¿Quiénes son los anticuerpos que vamos a ver? Vamos a ver los anticuerpos que son antígenos de superficie, y las de los anticuerpos anticore, sobre todo en la fracción IgM negativo. En el caso de la recuperación inmunológica, vamos a tener entonces acá que el anticore total, por ejemplo, el anticuerpo contra el core total es positivo, o sea que sería la IgG, pero el anticuerpo anticore IgM negativo, ¿verdad? Y acá tampoco ya no vamos a ver, cuando se hay una recuperación inmunológica, ya no vamos a ver entonces ni antígenos de superficie ni los anticuerpos antígenos de superficie. O sea que todo esto es muy importante, entonces tenerlo en cuenta. Es más bien un repaso de todo lo que ya habíamos visto. Bueno, la hepatitis B, las formas crónicas en los lactantes y en los niños. Entre un 80% y un 90% de los lactantes infectados en el primer año de vida van a sufrir una infección crónica. Y entre un 30 y un 50% de los niños infectados antes de cumplir los 6 años también sufrirán una infección crónica. En los adultos, menos de un 5% de las personas sanas que infecten en la edad adulta sufrirán una infección crónica. Sin embargo, entre un 20 y un 30% de los adultos que padecen una infección crónica van a sufrir cirrosis y o cáncer hepático. El modo de transmisión tenemos que puede ser sexual, puede ser parenteral y perinatal. Las principales formas en las que se contrae la hepatitis B es cuando se tiene sexo sin usar preservativos, o sea, sin protección,
con una persona que está infectada con hepatitis B. También nacer de una madre infectada con hepatitis B, que sería la perinatal, o en el caso, por ejemplo, de los drogadictos, compartir agujas o jeringas. Puede contagiar a otras personas con la hepatitis B si usted se acaba de infectar con el virus de la hepatitis aguda o si es portador del virus, ya sea en el caso de tener una hepatitis aguda o una hepatitis crónica, uno puede contagiar. Y entonces se transmite normalmente por transfusión sanguínea, material contaminado, agujas de consumidores de droga o por cualquier líquido corporal, saliva, sudor, semen, leche materna, orina, heces, y también por la vía placentaria. Ya dijimos que la mejor forma, vamos a decir, de contagio es cuando el virus se inocula directamente a la sangre. Profilaxis contra la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis B es el principal pilar para la prevención. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se administre a todos los lactantes lo antes posible tras el nacimiento, preferentemente en las primeras 24 horas. En Paraguay se usa la pentavalente, que fue hasta el 2016 en los 2, 4 y 6 meses. La OMS recomienda 3 dosis de la vacuna. La primera es una monovalente al nacer y las 2 subsiguientes monovalentes o combinadas, al mismo tiempo que la dosis primera y tercera de la vacuna contra la difteria, la tosferina y el tétano. La serie completa de vacunas genera anticuerpos que alcanzan niveles de protección superior al 95% en lactantes, niños y adultos jóvenes. La protección dura por lo menos 20 años o probablemente ya toda la vida. En 1982 se han administrado más de 1.000 millones de dosis en todo el mundo. En muchos países en los que entre un 8% y un 15% de los niños solían infectarse de forma crónica por el virus de la hepatitis B, la vacunación logró reducir al menos del 1% entre los niños vacunados. Es recomendable la vacuna a todos los bebés al nacer, a todos los niños de 0 a 18 años de edad que no hayan sido vacunados, personas de cualquier edad cuyo comportamiento lo colocan en alto riesgo de infección por virus de la hepatitis B. Hablamos ahí de personal, de trabajadores del sexo, los que consumen drogas intravenosas sobre todo, y las personas cuyo trabajo los exponen a la sangre humana. Sería todo el personal de blanco. La hepatitis B en la embarazada, si uno tiene hepatitis B en la sangre, puede contagiar a su bebé. Muy importante saber eso. Los bebés que contraen la hepatitis B al nacer pueden tener el virus por el resto de sus vidas. Pueden transmitir la enfermedad y contraer cáncer de hígado. Todas las mujeres embarazadas, deben realizarse la prueba del virus de hepatitis B temprano en su embarazo. Y si es positivo, el bebé debe recibir la vacuna al momento del nacimiento junto con la inmunoglobulina contra la hepatitis B. La segunda dosis de la vacuna debe ser administrada a los 1 o 2 meses de edad y la tercera dosis a los 6 meses de edad. En cuanto a la epidemiología, se estima que 257 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B en el mundo, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017 arrojó esos datos.
En el 2015 la hepatitis B ocasionó 887.000 muertes, la gran mayoría debido a sus complicaciones, incluida la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. La hepatitis B presenta un importante riesgo laboral para los profesionales de blanco. Por otra parte, la prevalencia mundial de la infección por el virus de la hepatitis B en personas infectadas por el VIH es del 7,4%. Desde el 2015, la Organización Mundial de la Salud recomienda el tratamiento de todas las personas diagnosticadas de infección por el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad. Distribución geográfica de infección crónica de la hepatitis B. Y vemos acá la prevalencia del antígeno de superficie, ¿verdad? Que es lo que indica la fase crónica. Entonces vemos en rojo que tiene un mayor o igual a 8%, donde hay una alta prevalencia. En amarillo del 2 al 7%, una prevalencia intermedia, y menor al 2% vemos en verde que es baja. Entre ellos estamos acá, está nuestro país, ¿verdad? Entre el menor al 2%. En las Américas se estima que 2,8 millones de personas viven con hepatitis B crónica. Hepatitis C. Este es un virus de la familia Flaviviridae. Es un hepacivirus, un virus de RNA de cadena positiva. Mide entre 30 a 60 nanómetros, es esférico y de transmisión parenteral. La hepatitis C es la causa principal de las infecciones por virus de la hepatitis no A, no B. Era la principal causa de hepatitis post-transfuncional antes de que se realice el cribado habitual de los donantes de sangre con respecto a la presencia del virus de la hepatitis C. Tiene un periodo de incubación entre 14 a 120 días, la edad adulto y todo el año, no tiene una preferencia de época. La instalación también es insidiosa debido a que, como ya dijimos, las hepatitis tienen sintomatologías muy parecidas. Las complicaciones es la cronicidad en un 30 a 50%, inclusive mayor que la hepatitis B. La mortalidad entre un 0 a 0,5 a 1%. Y se transmite principalmente a través de la sangre infectada y por vía sexual. Los adictos a drogas por vía parenteral y los receptores de tatuaje son los que corren mayor riesgo de infección por el virus de la hepatitis C. Acá vemos la prevalencia de infección por virus de la hepatitis C, pero entre donantes de sangre, ya que no hay estudios que se hayan hecho en la población, sino más bien en los donantes de sangre. Acá, por ejemplo, en nuestro país, todo lo que está en blanco no se conoce los datos, y Paraguay es uno de ellos. Epidemiología: se estima que hay en el mundo 71 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C. Un número considerable de estas personas con infección crónica van a desarrollar cirrosis o cáncer de hígado. Cada año hay más de 399.000 muertes debido a la hepatitis C, sobre todo por las complicaciones. Los antivíricos pueden curar más del 95% de los casos de infección por el virus de hepatitis C, y esto reduce el riesgo de muerte por cáncer de hígado y cirrosis. Pero el problema está en el acceso al diagnóstico, ¿verdad? Y también el tratamiento es limitado. Paraguay dice los únicos datos que tienen sobre la hepatitis C son los del laboratorio del Centro Nacional de Servicio de Sangre, donde identifican el virus cuando hacen el tamizaje de la sangre donada.
Y por ahora los datos del CENSA indican que 0,3% de la población tiene hepatitis B y el mismo porcentaje para hepatitis C. Incidencia estimada para la hepatitis C aguda en Estados Unidos, por ejemplo, desde 1982 a 2000, al año 2000. Y la incidencia de los casos agudos de hepatitis C diagnosticados clínicamente se mantuvo constante durante la mayor parte de los 80, pero declinó un 80% entre 1989 y 1995, como indica la curva. El número de casos asociados con la transfusión de sangre de hepatitis C se redujo significativamente después de 1985. Pero este cambio tuvo un impacto pequeño en la incidencia general de la enfermedad. Desde que la enfermedad aparece clínicamente en el 30% de los casos agudos de hepatitis C, el número estimado total de casos agudos varía entre 240.000 a mediados de los 80 a 40.000 en 1998. Los casos más agudos de hepatitis C ocurren en adultos jóvenes de entre 20 y 39 años. Diagnóstico. El diagnóstico de la hepatitis C se realiza mediante el análisis o la investigación de anticuerpos mediante la prueba de ELISA primero. Si es positivo, hay que confirmar con otras pruebas serológicas adicionales, como el RIVA, que es el ensayo inmunoglobulino recombinante, y Western blot. También pruebas de confirmación, como la investigación del ARN del virus de la hepatitis C. El anticuerpo antivirus de la hepatitis C no nos dice si la infección es nueva, si estamos en una etapa aguda, ¿verdad? Si estamos en una etapa crónica o si ya no está presente. Entonces se deberían de utilizar otras pruebas, las pruebas cualitativas, por ejemplo, para determinar la presencia o ausencia del virus. O sea que se deberían de utilizar métodos de detección del genoma, ¿verdad? Y también la cuantificación para determinar la cantidad de virus que se tiene. Entonces se puede hacer mediante la PCR, transcriptasa reversa, el estudio de ADN de cadena ramificada y otras técnicas relacionadas. Y eso es importante porque el anticuerpo anti-VHC no nos va a ayudar mucho como una prueba solitaria. Entonces tendríamos que hacer estas pruebas cualitativas y cuantitativas para confirmar el diagnóstico de la infección por el virus de la hepatitis C y también para valorar el éxito del tratamiento viral. Historia natural de la infección por el virus de la hepatitis C. Casi todas las nuevas infecciones por el virus de la hepatitis C son subclínicas. Vamos a ver acá que de 100 personas infectadas por el virus de la hepatitis C, 15 de ellos se van a resolver. Y el 85%, o sea, 85 de ellos van a la fase crónica. De esa fase, de estos 85 que fueron a la fase crónica, 68 van a estabilizarse y 17 de ellos van a ir a cirrosis. Y de estas personas que van a cirrosis, de estos 17, 13 van a llegar a una fase también estable, se van a estabilizar y tenemos un 25%, 4 de ellos
es mortal. Y son los que tienen indicación para el trasplante del hígado. En 1 al 5% de los individuos infectados por la hepatitis C desencadenan carcinoma hepatocelular y es la quinta causa más frecuente de cáncer a nivel mundial. Las respuestas inmunitarias celulares son necesarias para la curación de la infección, pero también causan daño tisular, daño en el tejido, y los anticuerpos contra la hepatitis C no confieren protección alguna. Este es lo que ocurrió en el año 2017, algo muy llamativo. Pacientes del IPS se infectan con hepatitis C en sesiones de diálisis. Hay que tener en cuenta que los dializados son personas que tienen mayor riesgo de contraer hepatitis C debido a la exposición a lo que ellos se encuentran, ¿verdad? Y también es muy importante considerar que las máquinas que se utilizan no son personales, ¿verdad? Ellos comparten las máquinas con diferentes pacientes. Entonces si no hay una buena limpieza después del uso después de cada paciente, entonces lógicamente pueden adquirir estos virus, tanto el B como el C. Y acá en este caso se vio que más de 30 pacientes del IPS se contagiaron con hepatitis C durante sus sesiones de diálisis en un sanatorio privado adjudicado para el servicio. El caso fue denunciado en junio, pero aún no se había investigado. Entonces son casos muy importantes, ¿verdad?, a tener en cuenta, que estos pacientes dializados entonces corren mayor riesgo de adquirir estos tipos de virus. Ahora vamos a hablar de la hepatitis D, también llamada hepatitis delta. Es un virus pequeño, entre 35 a 37 nanómetros de diámetro. Tiene un ARN monocatenario circular y en forma de bastón. El genoma está rodeado por el core del antígeno delta, y esta a su vez de una envoltura que contiene el antígeno en superficie de la hepatitis B. Entonces el antígeno delta tiene dos formas, una pequeña y otra grande, pero predomina la forma pequeña. El agente delta se une a los hepatocitos y es internalizado en estos de manera semejante al virus de la hepatitis B, como consecuencia de la presencia de estos antígenos de superficie en su envoltura. El antígeno de la hepatitis D es la única proteína codificada por el RNA del virus de la hepatitis D, y es diferente a los determinantes antigénicos del virus de la hepatitis B. Entonces se dice que este virus, la hepatitis D, es un virus defectuoso y adquiere una cubierta del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B para su transmisión. Patogenia. En individuos con infecciones por el virus de la hepatitis B, el virus delta puede replicarse y producir enfermedad. Tenemos dos situaciones, la coinfección y la sobreinfección. Hay que diferenciar bien estos términos. La coinfección es cuando un individuo se puede infectar simultáneamente con los dos agentes, con el virus de la hepatitis B y el agente delta al mismo tiempo, ya que los dos se
pueden transmitir a través de las mismas vías. La sobreinfección es cuando un individuo que sufre ya una infección crónica por el virus de la hepatitis B puede experimentar una infección por el agente de la hepatitis D. La sobreinfección es más grave. ¿Por qué? Porque puede evolucionar más rápido a una cirrosis o a un hepatocarcinoma, debido a que el virus de la hepatitis B ya está instalado en el organismo. Entonces el agente delta, el virus de la hepatitis D, ya le es más fácil replicarse. Sin embargo, en la coinfección, cuando los dos infectan, primero tiene que establecerse el virus de la hepatitis B, para luego después replicarse el virus de la hepatitis D. Entonces la sobreinfección es más grave. Cuadros clínicos. El virus de la hepatitis D puede hacer que los síntomas de la hepatitis B se agraven. Entonces es mucho más probable que la hepatitis fulminante se produzca en los individuos infectados por el agente delta que los infectados por los restantes virus de la hepatitis. Es mortal, inclusive hasta en un 80% de los casos. Se puede dar la hepatitis fulminante, que es una encefalopatía hepática que se manifiesta por cambios en la personalidad, alteraciones del sueño, confusión, dificultad para concentrarse y en ocasiones comportamiento anormal, inclusive coma. Se da una ictericia amplia y una necrosis hepática masiva. Y la infección crónica por hepatitis D progresa a cirrosis hepática en aproximadamente el 60 al 70% de los pacientes. La cirrosis tarda entre 5 y 10 años en desarrollarse, pero puede aparecer 2 años después del inicio de la infección. En cuanto al carcinoma hepatocelular, se presenta en pacientes con el virus de la hepatitis D, con infección crónica, con la misma frecuencia que en pacientes con la hepatitis B común. La tasa de mortalidad por infecciones por hepatitis D se encuentra entre 2 y el 20%, que son valores 10 veces mayor que la tasa de mortalidad por el virus de la hepatitis B. Prevención y transmisión. Para la prevención de la hepatitis, por la infección de la hepatitis D, es muy importante hacer prevención del virus de la hepatitis B. Y qué mejor que la vacunación contra el virus de la hepatitis B, porque sí o sí, para replicarse el virus de la hepatitis D, necesita del virus de la hepatitis B. Entonces, la vacunación contra el virus de la hepatitis B hace que justamente la hepatitis D no pueda infectarnos. La educación a los portadores crónicos del virus de la hepatitis B sobre la transmisión y los comportamientos de riesgo es muy importante, porque en los portadores, los pacientes ya crónicos del virus de la hepatitis B, entonces hay que educarles para que ellos sepan cómo te pueden transmitir el virus de la hepatitis D y justamente los riesgos que tiene de contraer. El virus de la hepatitis D se puede transmitir a través del intercambio de sangre, el contacto sexual y compartir agujas, y también de madre a hijo. El diagnóstico: se pueden utilizar pruebas serológicas del virus, los anticuerpos anti-hepatitis D, antivirus hepatitis D totales, se pueden determinar por radioinmunoensayo o inmunoensayo enzimático. La reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa se utiliza para controlar la infección por el virus de la hepatitis D en curso. Los anticuerpos IgM y IgG desaparecen meses después de la recuperación. En la infección crónica por hepatitis D persisten el ARN del virus de la hepatitis D, el antígeno de la hepatitis D, los anticuerpos IgM anti-hepatitis D y los anticuerpos IgG anti-hepatitis D. Todo esto van a persistir durante la infección crónica. En cuanto a la epidemiología, las infecciones por el virus de la hepatitis delta se encuentran en todo el mundo, pero la prevalencia varía en diferentes áreas geográficas. Los anticuerpos anti-hepatitis D se encuentran en el 20 a 40% de los portadores del antígeno de superficie, sobre todo en África, Oriente Medio y el sur de Italia. La infección por el virus de la hepatitis D en los Estados Unidos es relativamente poco común, excepto en los drogadictos, en los hemofílicos, que presentan una tasa de prevalencia entre el 1 al 10%. Los grupos adicionales de alto riesgo que contraen de contraer el virus de la hepatitis D incluyen, como habíamos dicho, pacientes en hemodiálisis, contactos sexuales de personas infectadas y bebés nacidos de las madres infectadas, que es poco común. En todo el mundo, más de 10 millones de personas están infectadas con el virus de la hepatitis D.